estos ataques del presidente Donald Trump contra las universidades y su relación directa con la guerra cognitiva. Ya está con nosotros y nos da mucho gusto saludar al doctor en filosofía Fernando Buen Abad Domínguez, quien, pues como sabemos, es especialista en filosofía de la imagen, filosofía de la comunicación, crítica de la cultura, estética y semiótica. Es director de cine, egresado de la New York University, también licenciado en ciencias de la comunicación, máster en filosofía y doctor en filosofía. Nos da mucho gusto saludarlo, doctor. Bienvenido, buen día. Nancy, buenas tardes desde Buenos Aires, buenos días en México. Un gusto saludarlos como siempre a usted y a todos los amigos de Contralínea. Doctor, aquí también se encuentra Aníbal García y hemos leído con atención el ensayo que hoy vamos a publicar en la noche que nos ha enviado y cómo pues nos alerta, doctor, de que esta estrategia de Donald Trump de atacar a las universidades en Estados Unidos pues no es un tema aislado, es algo sistemático y además algo que se está replicando en América Latina, pues lamentablemente también allá en Argentina donde usted reside. Preguntarle justamente sobre cómo podemos entender pues no solo esta ofensiva en torno al manejo del dinero, porque ya ha amenazado con el tema de dejar de entregar este recurso a las universidades y también de pues desmantelar prácticamente el Departamento de Educación allá en Estados Unidos, sino sobre todo de pues cerrar también ya la puerta a universitarios extranjeros o a estudiantes extranjeros, pues con esta suspensión de visas para supuestamente revisarles las redes sociales y ver sobre todo si tienen un activismo de carácter humanista. Yo me imagino, porque ya a estas alturas no podemos hablar solo de marxismo, de socialismo, de comunismo, sino sobre todo incluso de humanismo y de condena hacia un genocidio en Palestina. ¿Cómo podemos retratar este momento que se vive lamentablemente en Estados Unidos con esta ofensiva contra las universidades? Pues Nancy, según mi apreciación en este particular caso de las universidades, em, el contexto es necesariamente el contexto de la guerra cognitiva, o también lo que ellos llaman de otra manera eufemística quizá la batalla cultural, ¿no? Em, Han desplegado los proyectos neoliberales en esta fase francamente destructiva, toda una estrategia de persecución, de acoso, de desfinanciamiento crudo, duro, contra las instituciones académicas, especialmente contra aquellas que de una manera u otra han alcanzado un nivel de prestigio eh, teórico, metodológico, científico, y que en no pocos campos rebasan con mucho la inteligencia misma de los operadores o de los gobernantes mismos, que, que se sienten en más de un caso intimidados por las capacidades de argumentación que tienen los investigadores, los docentes, los estudiantes, el personal en general que trabaja en las universidades, general, mayormente familiarizados con el trabajo indispensable que es interpelar los problemas de la sociedad y saber que las instituciones educativas, las universitarias muy en particular, eh, tienen la responsabilidad social, histórica, académica, epistemológica de cuestionarlo todo, de pasar cada uno de los sucesos, de los eventos, de la vida social, pasarlos por un escrutinio permanente en el que seamos capaces de definir y redefinir las problemáticas sociales. A esto le tienen un miedo enorme estos gobiernos neoliberales, o como hoy se llaman algunos, especialmente en Argentina, anarcocapitalistas. Ese temor conlleva también un repertorio de expresiones de odio particularmente preocupantes,
porque por sus orígenes, por sus herencias político-ideológicas, pero precisamente por sus consecuencias que están siendo verdaderamente dolorosas y muy, muy, muy lamentables en todos sentidos. Ese sería un marco necesario, un marco en el que, al que tendríamos que acogernos para poder entender el despliegue territorial, la acometida, diría yo, catastral, ¿no? Que está haciéndose caso por caso de este terrorismo epistemológico de Estado que, que está eso, desfondando, atacando, destruyendo todo aquello que representa ascenso de la conciencia, todo aquello que represente ascenso de las capacidades críticas y desde luego todo lo que represente poderío ético basado en la ciencia para cuestionar las estructuras sociales con todas sus desigualdades como las estamos viendo hoy por hoy. El caso particular de Estados Unidos es llamativo porque hoy por hoy constituye el centro de las operaciones de la ofensiva contra las universidades, constituye la casa matriz de esta lógica de destrucción y también constituye el centro de todas las alarmas. Ahí se concentran hoy por hoy todas las canalladas que uno puede imaginar contra los investigadores, contra todos los hallazgos que hay en el mundo, empezando por los hallazgos en los laboratorios, por ejemplo, de bioquímica, que han sabido y podido desarrollar y desentrañar los problemas, por ejemplo, o las soluciones de las vacunas que han sido cruciales en estos últimos años para casi todos los problemas que tiene la humanidad en materia sanitaria. Eh, Desde esos ámbitos en los que hoy el propio secretario de Salud de Estados Unidos es un pues, baluarte y es punta lanza y es vanguardia del negacionismo frente a las vacunas, es un combatiente permanente de todos los avances que en esta materia se han dado y es necesariamente un protagonista también de una fase de destrucción que va de la mano también de algunas de las más señaladas y cuestionadas expresiones de la industria médica, de la industria farmacéutica, particularmente norteamericana. Donald Trump, de este pretexto y de otros muchos, se toma para desplegar un conjunto de acusaciones que tienen, lo decía usted, como premisa una lógica eh, que es quizá el síntoma más claro o uno de los síntomas más notorios de esta llamada guerra cognitiva o, o batalla cultural, como ellos gustan también llamarse, y es, por una parte, la fabricación de un enemigo permanentemente. Ellos tienen tradición en esto y saben muy bien cómo inventar cosas de la mano, por ejemplo, de la escuela de Goebbels, ¿no? Lo hacen permanentemente. Hay maneras, muchas, de probar esto sobre la base de los dichos y de los hechos, de las decisiones y de los documentos que firma Donald Trump en esta materia particular de persecución contra las universidades. Este componente neurálgico que es la fabricación de enemigos, tiene en ellos el recurso siempre fácil de acusarlos de comunistas o de socialistas o de fábricas de desprecio o de desprestigio contra Estados Unidos, contra la América que él dice quiere hacer grande otra vez. Eh, Hace de esto un, un manifiesto operativo traducido en decretos, repito, presidenciales, que ya han causado, desde la primera presidencia de Donald Trump y hasta el presente, ha causado estragos terribles en los campus universitarios. Esto se volvió partitura general orquestada a nivel internacional que va repitiéndose en escalas distintas, en momentos distintos y con algunos matices en toda América Latina. Eh, para mencionar el caso de Argentina, como usted aludía, aquí el proceso de desfinanciamiento de las universidades ha sido absolutamente
un descalabro brutal. Hemos tenido en centros, por ejemplo, médicos como el Hospital Garraham, que es un hospital de vanguardia en materia de pediatría y de enfermedades raras en niños y niñas, un desfinanciamiento brutal porque es un hospital también escuela. Y ahí mismo, ayer mismo, una manifestación verdaderamente numerosa de médicos, enfermeras y trabajadores de la salud de ese hospital, protestando porque hoy por hoy los salarios de un especialista en cirugías o un especialista en, en en distintas áreas de la problemática de salud infantil, apenas alcanza para llegar al nivel de límite de un salario de pobreza. Es decir, que no alcanza ni siquiera para satisfacer las necesidades fundamentales de ninguna familia y de ninguna persona, si me permite usted llegar a ese extremo. Eh, el desfinanciamiento es un primer gesto, pero hay otros realmente descarados y de mayor calibre y de mayor cinismo. Por ejemplo, han decretado la anulación de la autonomía universitaria en Argentina. Ahora mismo hay un procedimiento judicial en el cual a la propia Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo la han intervenido y van a deshacerla, a desarmarla, hasta las últimas de sus consecuencias, incluso imponiéndole procesos judiciales que, por si fuese poco el descaro, encima pide que los costes del proceso judicial lo tengan que pagar la propia fundación y la propia Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que sabemos que es una universidad pública gratuita y que es un baluarte mundial en materia de derechos humanos. Cosa que, por supuesto, los modelos como el neoliberal, como esto llamado anarcocapitalismo, pero en la lógica, digamos, del capitalismo hoy comandado por Donald Trump, pues representa uno de los flancos de odio más transparente, más claro, más desembosado que hayamos podido ver en décadas recientes. La desfachatez del ataque contra las universidades atiende entre otras cosas, a la urgencia que tiene el capitalismo de subordinar a todas las inteligencias, de disciplinar a todo mundo para que, en primer lugar, se subordine a la lógica del mercado. En estas universidades, las norteamericanas especialmente, pero en muchas en todo el continente, la lógica de tarifar la formación universitaria, el proyecto de atacar el concepto de educación pública, y el concepto además de atacar la noción histórica de la universidad, que se ha dado en llamar gratuita durante todos los años, digamos, de los más avanzados proyectos que conocemos y que hemos conocido. Digo, por ejemplo, el proyecto que en Argentina desarrolló Juan Domingo Perón, donde una de las tesis, a mi entender, más valiosas era que las universidades se llenaran con los hijos de los obreros, que por primera vez en este país, como se ha repetido en muchos otros, en México históricamente también, que la clase trabajadora pudiera ver a sus hijos disfrutar de lo que se llama el ascenso social, por la vía de la formación, de la educación, el traslado pues de un estado del conocimiento y de la participación en los desarrollos productivos de un país, pudiera tener la estancia y la instancia de la universidad como un espacio en el que la igualdad de oportunidades empezara a convertirse en igualdad de condiciones para una vida justa, para una vida de conocimiento y sobre todo de democratización del saber, de democratización de la ciencia, para ponerla al servicio del desarrollo común, colectivo. Todas estas son nociones que están hoy en fase de destrucción, porque lo que pretenden es que sean negocios reducidos a que estudie el que puede pagar, modelos educativos que están siendo hoy por hoy detonados desde sus bases. Por ejemplo, la negación de la crisis global, la crisis que estamos viendo y padeciendo en todos lados, la llamada crisis climatológica o crisis de los ecosistemas, esta destrucción
que está costando hoy por hoy muchas vidas y mucho dinero por las consecuencias que ya se ven. Ese específico, ese tema, está siendo violentado de manera dramática en universidades norteamericanas, por ejemplo, y que va en escala también reproduciéndose en América Latina, en Paraguay, por ejemplo, para no decir muy lejos, o en Brasil mismo. Ya se ve este negacionismo operando desembosadamente en las aulas y también en los espacios que son delicadísimos, porque por la perdurabilidad y por la influencia y por la metodología que ello implica, es decir, invadiendo incluso los anaqueles de las bibliotecas, haciendo este trabajo de trasvasamiento conceptual, epistemológico, incluso moral y ético del conocimiento en las bibliotecas, para empezar a sustituir todo aquello que represente desarrollo de pensamiento crítico frente a distintas experiencias o expresiones científicas, y someterlos al desarrollo de actitudes que incluyen, repito, moral, ética y estética del negocio y de la conveniencia mercantil de estos centros de estudio, que están convirtiéndose en básicamente eh, almacenes para la venta de títulos universitarios, solamente para aquellos que puedan pagar, pero especialmente para aquellos que se disponen dócil y mansamente a servirle al aparato productivo del modelo capitalista. De modo que el problema de fondo es un problema cognitivo realmente, que la disputa profunda del sentido de la ciencia y del sentido del conocimiento, hoy en las aulas está librando una de sus batallas más cruentas, y que parece que, que, que esto ocurre de manera silenciosa, y que esto ocurre de manera embosada, porque son en general temas que no están en la agenda del debate popular, ni están en la agenda de las discusiones de las sobremesas, y que parecería que son temas que no están al alcance, pues, de la discusión pública abierta. No obstante, nos toca, cuando hay un espacio como este, en contralínea, nos toca cuando hay posibilidades, Nancy, Aníbal, de pensar juntos, de reflexionar juntos en esto. Nos toca la responsabilidad ética de señalar y de acusar que la cantidad de injusticias que se están cometiendo justamente con este ataque contra las universidades y contra los proyectos educativos y los proyectos científicos que, repito, se propusieron y se han propuesto con una base humanista seria, que el conocimiento sirva para la emancipación de los seres humanos y no para su esclavitud. Eh, Nada de esto que yo ahora estoy tratando de bocetar a grandes rasgos niega la necesidad de que las universidades todas pasen por un proceso de análisis, de revisión, de crítica, de autocrítica. Nada de esto niega la urgencia de que las universidades tengan una puesta a punto respecto a las problemáticas de nuestro tiempo, a las complejísimas nuevas necesidades de un planeta que tiene hoy, que está padeciendo hoy al menos 151 distintas guerras en el planeta. Nada de esto, en términos de revisar el para qué y el cómo de las universidades, excluye la urgencia de una revisión democrática, política, científica, profunda, un repaso necesario que hay que hacer en las estructuras de los programas educativos y, de nuevo, en los modelos de producción de investigación científica, de producción bibliográfica, de metodologías y de pedagogías nuevas para las problemáticas y las dinámicas nuevas que el mundo tiene. Digo, nada de esto está excluido de un debate que tiene que ser abierto, pero no es un debate que pueda resolverse con decretazos presidenciales en los que predomina la lógica del mercado por encima de la lógica de las necesidades sociales. Claro, y también ahí en el caso, por ejemplo, de la Universidad de Harvard, en algún momento, ya hace varios años, también los estudiantes criticaban que lo que les estaban enseñando sus profesores no era un pensamiento ni una teoría que que les permitiese entender el mundo y la realidad concreta, sobre todo con el tema de la crisis económica. Criticaban sobre todo los parámetros y las teorías ortodoxas económicas frente a las que estaban en Harvard, y también esa es parte de esta política de decretazos, ¿no? De creación
de una especie de tierra arrasada en donde se permite hacer todo este tipo de reconversión. Y también, como lo dice usted en el texto, este tipo de manuales de intervención semiótica que cuando hacen este tipo de política pública, pues lo que hacen es justamente todo lo que nos acaba de detallar. También en el caso de Argentina, y eso me llama la atención por lo que detalla en el texto que nos envió, este eco en América Latina también tiene expresión con las empresas y con fundaciones que están también detrás de este tipo de mercantilización de la educación. En el caso de Argentina, por ejemplo, está el caso de Pan American Energy, que ha invertido en educación desde Mauricio Macri, o Berkeley, o la Fundación Bunge y Born también, o la Fundación Cimientos, que han estado detrás también de esta suerte de manual de intervención semiótica. Preguntarle ahí, sobre todo porque en el texto nos habla de eso, y también de esta guerra cognitiva sin fronteras. ¿Qué más podemos entender o cómo podemos también caracterizar esto que menciona usted de manual de intervención semiótica? Sí, porque en eso, Aníbal, requerimos una discusión de fondo em, que comience necesariamente, válgame la expresión, pero que comience fundamentalmente por reconocer el conjunto de las necesidades nuevas, si vale la pena, si vale la expresión, las condiciones específicas en que está desarrollándose hoy la vida social en el mundo, con las problemáticas que van surgiendo. Por ejemplo, tenemos un problema crucial con los estragos de las guerras, un problema alimentario severísimo en el planeta. Tenemos una crisis alimentaria, nutricional espantosa. Hay cada vez millones y millones de niños en este mundo que no tienen acceso a la alimentación. Y ojalá eso fuera solamente el problema de que tengan algo para echarse a la boca. El problema es que eso golpea toda la estructura de glóbulos blancos, de glóbulos rojos y todo lo que eso representa en términos de las alteraciones de la salud y de todas las enfermedades sabidas y por haber que van repercutiendo en la infancia, por ejemplo. Entonces, frente a este problema, lo que debería hacer, entiendo yo, es una discusión internacional sobre el papel de las universidades frente a estos problemas y la necesidad de orientar los presupuestos a atender estos problemas directamente. Así que ahí tendríamos un ejemplo del por qué en la base semiótica, en la producción de sentido de cada una de las materias, la premisa es reconocer la dimensión, el tamaño y la especificidad de los problemas para intervenir con ellos, intervenir sobre ellos con las herramientas de la ciencia. Eso le cambia todo el sentido también al papel y al lugar de las universidades. Pero esto que acabo de decirle a usted tiene que ver, por ejemplo, con este desafío que tenemos ahora en México, ¿no? Un proyecto extraordinariamente importante de capítulo histórico absolutamente inédito, importante, que pone los ojos del mundo sobre México, porque vamos a elegir a las autoridades judiciales, porque esta vez ministros, jueces, fiscales, etcétera, pasarán por el escrutinio social y no obstante, uno revisa en la base de la formación académica de abogados, de sociólogos, de antropólogos, de psicólogos, etcétera, de pedagogos incluso, dónde está el arsenal científico, dónde está la inversión educativa para formar y performar pues directamente núcleos de formación histórica que ayuden a resolver y a democratizar y a transformar muy dinámicamente el tema de, esta vez, un pueblo eligiendo a sus autoridades judiciales. Mire usted que sí que me dedico a estas cosas y pregunto y donde no me meto me asomo para consultar. No tenemos, por ejemplo, una corriente de formación en materia de comunicación que atienda las problemáticas de la información y de la cultura jurídica que los pueblos tienen, justamente porque se trata de el ejercicio de sus derechos a través de las estructuras jurídico-políticas. Y esto parece que es una ausencia premeditada, que parecería que es un vacío fabricado específicamente para que nadie sepa que los derechos están ahí, para que nadie sepa y entienda que las leyes deben ser producto de la acción social y popular y que la constitución política, junto con todas sus leyes y reglamentos, no deberían ser esa especie de dioses griegos que habitan en quién sabe qué latitudes, sino que deberían ser parte del conocimiento, de la acción, de la meditación y de la reflexión política cotidiana. Y para eso no tenemos corpus de acción, digamos, directa,
de investigación, etcétera, sin que, por supuesto, esto signifique que yo estoy negando los esfuerzos que sí que hay, magros, pequeños, aislados, sí que los hay. Lo que pasa es que no constituyen hoy por hoy una dinámica de política de Estado o de políticas universitarias dispuestas o predispuestas a incluir esto como parte de las necesidades educativas, del sentido de lo académico, del sentido de la educación, del sentido de la ciencia. Y podríamos ir recorriendo escala por escala los distintos problemas sociales. He puesto algunos muy dramáticos, pero desde los problemas de salud pública, empezando por la alimentación, hasta los problemas que hoy tenemos en materia de necesidad de dirección del pensamiento. Es decir, este también es un problema colectivo. Por eso necesitamos de la filosofía. Y no se ve que haya un esfuerzo de todo lo contrario. El esfuerzo ha sido de sacar a la filosofía de todos los márgenes, de todos los programas de estudios, desde las secundarias, las preparatorias y las universidades, para que la filosofía quede como una especie de ámbito decorativo, ámbito de ociosos que se dedican a la diletancia, cuando todo lo contrario. El desarrollo del pensamiento filosófico es una herramienta fundamental para ayudar a darle dirección al conjunto, a la sociedad, a la vida en colectivo. Y, y esto tampoco está pues en las agendas de la discusión. Por eso decía que la reflexión sobre la semiótica, la producción de sentido, la intervención de la, de la de la vida en colectivo, de la vida organizada, del papel del Estado como representante democrático de la voluntad de todos, no se ve que tenga en su agenda hoy todas estas problemáticas para que la herramienta poderosa de la educación incida sobre todos estos problemas. Todo lo contrario, lo que parece es que esos problemas se abandonan a al capricho de quienes, por ejemplo, se hagan cargo y se hagan dueños de esos problemas y entonces lo único que piensen es sacarle rentabilidad. Y repito, eso recorre la lógica de que la justicia se volvió una mercancía, que unos cuantos vivos aprovechan y usan para extorsionar a las personas, a los pueblos, a las víctimas y a quienes están viviendo un proceso judicial, pero lo mismo pasa con la salud, lo mismo pasa con la vivienda, lo mismo pasa con, en fin, con todos los problemas sociales. De modo que por esto es que es importantísimo interrogar a las universidades, interrogarlas desde un dispositivo de lógica de Estado democrático, participativo, en el que efectivamente cristalice todo esto en políticas de acción, ojalá con reglamentaciones rigurosas, meticulosas, probadas y comprobables, ¿no? Y eso no está pasando, y esto es parte de la crisis. No se me olvida que la preocupación que varias veces he escuchado a Nancy sobre el asunto de la UNAM, los problemas de la propia universidad, las corrientes y tendencias que, lejos de interesarse por los problemas de la sociedad, se interesan más por los cargos, por los nombramientos y por las burocracias. Y esto es un problema severísimo porque tarde o temprano se va a expresar en la conducta de los docentes en las aulas, en el modo de las relaciones sociales en el aula, donde por paradoja de todas paradojas, lo que ahí se enseña, lo que ahí ocurre como relaciones humanas, generalmente no es una relación consensuada, generalmente es una imposición a la que se someten los estudiantes como si se tratara de una relación obrero-patronal que después, encima, le exige exámenes, le exige cumplimiento, le exige memoria, le exige aprendizaje de textos y de autores y de corrientes de pensamiento que no necesariamente coinciden ni con la realidad que se vive, ni con la realidad del pensamiento de los estudiantes. Este es otro más de los muchos problemas pedagógicos y didácticos que tendríamos que estar revisando como parte de las necesidades hoy por hoy de la educación en México y en cualquier país. Doctor, es que es muy importante esto que nos dice, porque además en una parte de su ensayo nos dice que defender el derecho a pensar es defender el futuro de los pueblos. Y ahora que mencionaba el tema de la UNAM, yo
es que me da mucho coraje cuando voy a la Facultad de Ciencias Políticas y veo algunas consignas que su origen es la mentira y que los estudiantes las ponen ahí porque justamente este espíritu revolucionario, este espíritu incluso contestatario, pues los lleva a oponerse a algo que ellos creen que está mal, pero el origen es la mentira. Y usted nos ha hablado pues en varios programas en los que hemos abordado esta guerra cognitiva, como pues esta suplantación de la realidad es una estrategia. Entonces también yo creo que esta frase debe ser el derecho a pensar a partir de la verdad, o sea, defender siempre el derecho a la información, el derecho a la verdad como derechos humanos y no a partir de las mentiras, porque claro, si hay todo un aparato ideológico de mentiras que nos ataca no solo en las aulas, sino también a través de las corporaciones mediáticas, pues al final nuestro pensamiento va a estar torcido, pues, porque no tenemos la capacidad de ver qué es verdad y qué es mentira. Doctor, una reflexión final. Sabemos que tiene muchas ocupaciones, pero es importante seguir pues con estas reflexiones y por supuesto invitar a la audiencia a que en la noche, a las 7 de la noche, consulten completo este ensayo. Bueno, sí me parece que esta reflexión suya es crucial porque el problema de la verdad es un gran problema muy importante. En una época de fake news, lo que algunos llaman la posverdad, y yo le llamo también la plusmentira, ¿no? Que es, además de haber inventado un modelo ideológico en el que ya la verdad no tiene ninguna importancia, en el que incluso cualquier mentira puede ser considerada verdadera, en una época en la que esto se ha vuelto el espectáculo cotidiano y el morbo diario, eh, podría darle muchos ejemplos de lo que pasa hoy por hoy en Argentina con el caso Milei, ¿no? Pero, pero para ir al fondo del asunto es que hoy el grado complejo que constituye, a mi entender, delito de lesa humanidad, es que la fabricación de las mentiras tiene las tres agravantes jurídicas históricas, porque son mentiras fabricadas con premeditación, con alevosía y con ventaja, porque hay gobiernos que hoy están fabricando falacias, sabiendo que son falacias, sabiendo que eso va a golpear y que va a ensuciar y que va a distorsionar la noción de la realidad, y sabiendo que no tenemos espacio donde podamos discutir abierta pública, en plaza pública, el problema de la verdad, que por cierto es un problema colectivo, que siempre es un problema social, que siempre es un problema dinámico y que siempre es un problema que siempre encuentra salidas transformadoras muy importantes. Decía el viejo Marx, decía, la verdad es crucial porque es revolucionaria, porque en la medida en que nos propone y nos impone condiciones y problemas, el reconocimiento de la verdad y de la realidad, en ese momento entendemos que algo hay que hacer y que ese algo que hay que hacer no lo vamos a poder hacer solos ni aislados, y que eso que podemos hacer ya de inmediato nos lleva, uno, a la conciencia de la movilización, pero de la movilización organizada. Dos categorías que, por cierto, son a las que más dinero en las que más dinero se invierte para destruirlas. La desmoralización inducida que el capitalismo viene haciendo sistemáticamente contra los pueblos, para que perdamos toda esperanza, toda confianza y toda noción del valor de la organización, es algo en lo que gastan fortunas. Invierten en plataformas Netflix, por ejemplo, es un tóxico permanente en el que la desconfianza, la duda sobre lo colectivo, el individualismo, todo esto reina como si fuese la única verdad posible y la única salida posible para la humanidad. El debate es muy profundo. El tema de la guerra cognitiva y su eufemismo de batalla cultural hoy está tocando nuestras vidas hasta en los rincones más insospechados. Y creo que tarde o temprano esto debería pasar a ser agenda de debate en las cámaras de diputados, de senadores, en los colegios de profesionales. Es decir, tendría que ser una agenda política este, amplia, rica, profunda, científica, para empezar a darle respuestas a esto, porque se nos está viniendo encima una realidad en la que quedarnos callados
es firmar la sentencia de muerte de la sociedad como la conocimos. Y estaremos pues siendo arrojados a una sociedad como la que acusaba a Orwell, ¿no? Una, una situación en la que quedásemos de una vez y por todas atados a este destino de la esclavitud manual, laboral, pero principalmente de conciencias. Y bueno, esa batalla hay que darla. A pesar de que sea en condiciones muy desiguales, con la cancha muy desequilibrada, y que no siempre encontremos ni a representantes políticos ni a representantes gubernamentales del todo dispuestos a meterle la mano a fondo a esta clase de problemas, hoy por hoy cruciales para toda la humanidad. Pues sí, ahí está también nuestra responsabilidad en qué tipo de contenidos consumimos y con qué ojo también los vemos, ¿no? Ahora que hacía la referencia a esta plataforma Netflix y que por supuesto se replica en otras como la de Amazon Prime o la de Apple TV, pues también tener esta conciencia en todos los contenidos, no solamente las lecturas que hagamos, sino también en estas otras formas de colonización del pensamiento. Doctor, como siempre, es un gusto conversar con usted y quedamos pendientes para el próximo jueves a la misma hora. Le mandamos un abrazo, doctor, y le deseamos que pase una bonita tarde. Aníbal, Nancy, mil gracias. Igualmente un abrazo para ustedes y para toda la audiencia.